Este día en el Congreso de la República cruzaron señalamientos las autoridades del INSIBUME y la CONRED por la responsabilidad de la evacuación el día de la tragedia del volcán de fuego. Ese es nuestro tema. Participe con la etiqueta SF Enfrentados. El análisis a cargo de Philip Chicola y Torres Zepeta. Pero antes, los dejo con la nota del día. Hoy se realizó el tercer día de búsqueda y rescate en las faldas del volcán de fuego, en donde comunidades quedaron completamente soterradas luego de la erupción del volcán el pasado domingo. Y es que los cuerpos de socorro han ingresado con maquinaria, con algunas palas para lograr mover algunos escombros y también retirar toneladas de arena y de ceniza volcánica que obstruyeron la carretera principal y varias comunidades. Una de ellas, San Miguel Los Lotes, en los cuales incluso la población, vecinos se han acercado a tratar de encontrar los cuerpos de sus familiares, y es que aseguran que lo único que les queda es encontrarlos para darles una cristiana sepultura y que por ello seguirán atendiendo este llamado y seguirán tratando de buscar dentro de sus casas a estas personas para luego pues darles esta cristiana sepultura. Es como la familia del esposo de mi hija, que quedaron enterrados los 13 familiares. Y eso quisiéramos nosotros, pues, máquinas, como le vuelvo a repetir, máquinas para poder descarbar ahí y sacar a esa gente, porque no se puede quedar aquí enterrada. Los poquitos que quedan, 1 o 2 personas, no necesitan que sean los restos, ¿no? Por última vez verlos uno y poderlos enterrar y no que se queden aquí como que fueran animalitos. La labor que hacen los cuerpos de socorro, Policía Nacional Civil y también elementos del Ejército es invaluable, puesto que están en riesgo y a pesar de ello continúan con esta búsqueda de personas, ya sea sobrevivientes o de cuerpos, para entregarlo a sus familiares. Y es que un bombero narraba lo triste que fue encontrar por lo menos hoy a 20 personas cuyos cuerpos fueron trasladados a la morgue del INASIF. Pues los ánimos están abajo, pero las fuerzas están al 100. Sabemos que son personas, son seres humanos que quisieron resguardar su vida. Lamentablemente no pudieron salir a tiempo por la gran cantidad de material que ha caído. Es triste ver la escena que se han visto en diferentes escenarios, en distintas casas. Es doloroso, pero tenemos que tener fuerza para poder seguir el trabajo y no desfallecer acá. El terreno y el ambiente en este lugar es desolador, y es que los suelos son inestables. Todavía emana calor de la ceniza que lanzó el volcán de fuego, y esto es un riesgo para los socorristas, quienes muchas veces se han visto enfrentados a quemaduras de 1er y 2.er grado, además que sus botas ya no están en un buen estado, y esto también les ha dificultado la labor. Ellos continuarán con la misma mañana a eso de las 5 de la mañana, porque todavía tienen la esperanza de poder encontrar a alguien, también recuperar los cuerpos de las personas que quedaron soterradas. Algunos pobladores aseguraban que son alrededor de 800 personas las que vivían únicamente en el sector de San Miguel Los Lotes, y que más arriba del volcán habían otras comunidades de las cuales también se desconoce. Esto es parte de lo que también explicaba otro de los bomberos entrevistados. Ahorita terminamos de recuperar 2 cuerpos más en una casa donde recuperamos un total de 11 cuerpos. De estos pues son alrededor de 4 adultos, el resto son niños, miembros de una sola familia. Lamentablemente pues ellos quedaron soterrados, según indicaba el padre de una de las niñas, ¿verdad?, que fue quien nos guió hasta donde se encontraba su casa, prácticamente que se quedaba soterrado, ¿no? Además del rescate de algunos cuerpos, los cuerpos de socorro también han logrado recuperar algunos animales de compañía y también de granja, y estos han sido trasladados a algunos albergues para que se les pueda cuidar. Hoy durante la jornada también llegó el presidente Evo Morales a hacer la entrega simbólica de botas para los cuerpos de socorro y para los rescatistas, y en total son alrededor de 500 pares de botas que fueron hechos por la industria militar.
Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles, continúan las labores de rescate. Usted veía ahí el reportaje de la jornada completa, el balance del día por Dulce Rivera. Lo que sucede en aquel lugar, continúan las labores de rescate. Hoy llegó el presidente Jimmy Morales a ese lugar, pero también en el Congreso de la República se vivieron jornadas intensas en una citación entre INSIBUME y CONRED. Antes de ver el video que es parte de esta citación, damos la bienvenida a nuestros analistas. Estorro Zapeta, muy buenas noches. Buenas noches. Philip Chicola, muy buenas noches. Buenas noches, Ben. Demos entonces paso a lo que fue parte de esta citación en el organismo legislativo, en la bancada UNE, y un cruce ahí de señalamientos. Veamos. Pragmático como parlamentario. Aquí lo que yo veo son los boletines, ya se lo explicaron los compañeros, pero cuando el título dice flujo piroclástico, arranca la baja, si la justicia, todos están hablando de flujos y descenso del volcán. Solo el título, no tengo que ver. Cualquier persona de este salón con un poco de sentido común hubiera hecho algo. Usted a las más de la tarde se puede hacer las cosas. Ahí, discúlpeme que se lo diga, porque usted que tiene hijos, tiene familia, y me da mucha pena, pero usted tiene responsabilidades penales, así como lo digo, penales. Ese es el problema de ponerse en puestos tan altos. Usted es la cabeza de todo el sistema de emergencia y a usted no le importó. Usted no tomó precauciones. Disculpe, pero no estoy defendiendo aquí al ingeniero, pero yo estaba viendo los boletines, ingeniero, lo felicito, se los puso hasta en esta mayúscula. Lo felicito, le dijo bien. Si usted no escuchó, si este señor no es cualquier perico de los palotes, es una autoridad en cuestiones de volcán, INSIBUME y todo, lo conocemos todos desde toda la vida. No era cualquiera que le estaba hablando, era la cabeza de los que tienen que diagnosticar, de los que están pensando. Entre ustedes dos tenía que pasar algo. Y este señor que usted tiene que hablar, sí le dijo, aquí están los boletines, y le informó cómo estaban las cosas. Y usted fue frío, no le importó. Entonces, salga de la crisis, no queremos estorbar, pero sepa que usted, si tenemos un ministerio público que podría empezar. Bueno, parte de esta citación en la bancada UNE, allí presentes autoridades de INSIBUME y de CONRED para dar el paso al primer tema de la noche. La etiqueta SF enfrentados. INSIBUME dice dio alerta, publicó los boletines respectivos. CONRED fue entonces quien falló, quien no tomó las medidas necesarias. CONRED dice que recibió los boletines, pero que ellos siguieron los protocolos y que algunas de estas informaciones de INSIBUME no daban todas las explicaciones del caso. 48 horas después de la tragedia comienzan entonces estos señalamientos entre las instituciones que deberían de cooperar y coordinar perfectamente toda esta información para evitar las catástrofes y las tragedias que hemos visto estos días. Comencemos, Philip. Bueno, fíjense que ¿En qué terreno nos estamos moviendo en este momento? Es que, a ver, digamos que son de esos momentos que es interesante analizarlo, porque digamos que, por un lado, la citación que hizo la bancada UNE generó mucha crítica, sobre todo el día de ayer. Sobre todo la crítica era, ¿cómo así que van a citar a las cabezas de las instituciones? Cuando hay en este momento labores de rescate. Labores de rescate. Claro. Digamos que eso fue uno. Pero digamos que la citación terminó siendo bastante reveladora de algunas dinámicas de cómo funciona la coordinación interinstitucional de INSIBUME con CONRED. Y derivado precisamente de esa citación, me puse a revisar nuevamente todos los reportes que emitió el INSIBUME desde las 6 de la mañana del pasado domingo. Y esos los pueden consultar son públicos. en la cuenta de Twitter del INSIBUME. Digamos que ahí está la fuente de consulta. Pues, a ver, algunos temas interesantes. Primero, desde las 6 de la mañana del domingo, el INSIBUME, digamos que pone sobre la mesa una alerta de actividad de parte del volcán de fuego. Pero en el reporte de las 6 de la mañana dicen, miren, número 1, hay demasiada nubosidad. Entonces resulta imposible hacer una evaluación de qué tan alto está haciendo las expulsiones del volcán. También cuesta evaluar, precisamente por esa nubosidad, si hay descenso de flujos piroclásticos y demás. Y el INSIBUME sí dice, miren, es recomendable empezar a generar una situación de alerta
pero habla de la zona de Yepocapa. Ajá. Yepocapa queda hacia el occidente. Llegando a Chimaltenango. Es de Chimaltenango, ¿verdad? Mientras que la zona afectada, la aldea del Rodeo y demás, queda hacia el suroriente del volcán. Entonces, a las 6 de la mañana, el INSIBUME ya había hecho una alerta, pero digamos que dice, hay que poner atención porque parece que los flujos pueden irse hacia el occidente del volcán. A las 8 de la mañana hace una nueva alerta y dice, mire, continúa la actividad inusual de parte del volcán. Y entonces llama, y eso precisamente lo dice en el informe, CONRED empiece a evaluar la situación. Claro, ahí va la primera, digamos... Pero el informe, a ver, el informe clave, que creo yo que es el que está sujeto a la mayor parte de análisis, es el que emite a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Porque el que emite a las 10 de la mañana, básicamente ya le hace un llamado a la CONRED de ponerle un poquito más de atención, y déjenme ver si la logro encontrar por acá, que aquí la tenía. Básicamente el informe de las 10 de la mañana lo que dice es, aquí está, erupción con flujos piroclásticos, barranca seca y ceniza. Ajá. Como se ha informado, el volcán de fuego está en una nueva fase de erupción, generando explosiones fuertes con retumbos y ondas de choque, levantando gruesas columnas de ceniza a 6.000 metros sobre el nivel del mar, que se dispersan hacia el oeste, noroeste y norte. O sea, siempre la alerta del INSIBUME era hacia el occidente del volcán. Ajá. Pero en las recomendaciones, esto es 10 de la mañana, mantener el estado de alerta que considere necesario debido a la presente erupción, principalmente en el área Sangre de Cristo y San Pedro Yopocapa. Entonces, ¿dónde está el conflicto? CONRED dice, INSIBUME, dos cosas: no me avisaste. Ajá. Y número 2, me avisaste que los flujos estaban moviéndose hacia el occidente del volcán. El INSIBUME, ¿qué contesta? Mentira. Yo te avisé desde las 6 de la mañana y no tomaste ninguna decisión. Y es cierto, a las 10 de la mañana yo te dije que los flujos se estaban moviendo hacia la zona del occidente. Pero a la 1 de la tarde, que yo actualizo el análisis vulcanológico, básicamente yo digo, mire, lo recomendable es poner en alerta y empezar a revisar los protocolos de riesgo en las faldas de todo el volcán. Entonces la pugna entre los dos es, bueno, ¿quién se equivocó? ¿Quién no tomó la ¿Se equivocó el oportuna INSIBUME decisión? por haber alertado el área errónea del volcán? ¿O se equivocó CONRED por no haber tomado las recomendaciones de INSIBUME y evacuar la zona? Digamos que ese es el punto de la pugna, del enfrentamiento, y por eso nuestro hashtag de hoy, entre las dos instituciones. Bueno, vamos a la primera pausa. Al regresar seguimos analizando esta situación y el enfrentamiento de dos instituciones. Hay un responsable, incluso se solicitó en esa citación la renuncia del señor Cabañas. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Enfrentados. Estamos hablando de este cruce de señalamientos entre INSIBUME y CONRED sobre la responsabilidad de tomar las medidas adecuadas y oportunas para evitar la tragedia de la erupción del volcán de fuego. Estuardo, este cruce de señalamientos deja en evidencia ¿qué? ¿Falta de coordinación, falta de comunicación o no hay cuadros técnicos que sepan leer o anticipar estos hechos con estos boletines que se emitieron? Yo lo que estoy viendo aquí es, y voy a poner un ejemplo burdo si usted quiere, pero tal vez para entender mejor esto. En realidad nuestra discusión en este momento debe ser una diferente. Yo sé que me suena más a una discusión de quién, digamos, a quién le vamos a echar la culpa, más que qué vamos a hacer, por ejemplo, con los albergues, qué vamos a hacer cuando dentro de 15 días se haya acabado ya las donaciones, o dentro de 3 semanas, o qué vamos a hacer cuando comiencen las lluvias torrenciales. Cuando las lluvias y cuando tengan que regresar. No sé si vieron los lajares de Yepocapa, ¿verdad? Con agua hirviendo y todo lo que está sucediendo. O sea, sé que es una discusión en la que el Congreso quiere lucirse, y sobre todo la UNE. Disculpen, pero la UNE no tiene boca para hablar.
Porque si los problemas que tenemos, tanto en Insibume como en el lado de Conred, fueron los mismos problemas que tuvimos cuando fue Ágata, por ejemplo, pues. O sea, miren, la UNE y menos Taracena, ¿verdad? O sea, no. Pero esta discusión es porque ellos quieren encontrar un culpable para quitarse de la culpa, porque quien tiene que fortalecer la gestión de Conred y aún Insibume o repensar todo este sistema es también pasa por el Congreso y por el Congreso precisamente. Anoche presentabas un punto que a mí me pareció muy interesante, Felipe, y es una cuestión de gestión. Ojo, Insibume solo es uno y posiblemente alguien dirá el más importante, pero no es el único, pero es solo un parámetro de información en un problema, en una situación de decisión que es de multifactores, multifactorial. Porque viene la información acerca digamos en este caso del volcán, pero del temblor, del huracán, tormentas tropicales y todo lo que hemos tenido en Guatemala. Vivimos en zona volcánica, ok. Entonces, Conred tiene que tomar decisión no solamente con relación al clima, hay logística, ¿verdad? Hay correlación de todas las instituciones y por eso se llama coordinadora, porque esta es la coordinadora. Ahora, ¿un problema de gestión? Sí. ¿No será entonces, si tanta discusión quiere el Congreso, un buen tiempo para repensar al mismo Insibume? ¿O nos aliamos a un sistema de información, no sé, climática, vulcanológica y todo lo que significa Insibume de un país de primer mundo y pagamos por ese servicio? Uno. Dos, ¿quién tiene que tomar la decisión aquí? Por supuesto que se hace con base en la información, pero son tantos parámetros de información y yo sé que siempre sacan, anoche estaban presentando la cuestión del hotel, ¿verdad? Y qué bueno, 300 personas que fueron evacuadas, ¿verdad? En el tiempo y todo eso, pero son situaciones bien diferentes. El hotel no es comunidad, el hotel por sentido común tiene gente que va de paso. O sea, que está preparada para eso. Además es menor que... Hay muchas razones, pero las del hotel... La información que recibieron del hotel eran estos mismos boletines sí, del Insibume. Entonces yo creo que más que todo, más que decir si el Insibume, obviamente hay que fortalecerlo, modernizarlo, eso pasa, ese es un tema permanente. ¿Y quién asigna la información de Insibume allí estaba. Sí, ¿cómo se interpreta esa información del Insibume? Sí. ¿Quién asigna Creo que la gerente del hotel lo hizo de una forma oportuna y técnica. Correcto. ¿Qué pasó con Conred? Correcto. Y ojo, que el delegado muere. El delegado, eso te dice mucho también de qué es lo que estamos viendo nosotros en Guatemala. Pero, digamos, en toda esa discusión, y esa discusión va a ser larga. Disculpen, pero esta la traemos desde el terremoto del 76, ya la traemos del Stan, del Ágata, de la tormenta el terremoto de... ¿Qué tan fortalecido ha estado Conred siempre? O sea, porque solo se voltea a ver a Conred en momentos de crisis, en momentos de emergencia. Es una institución reactiva que tiene muy poco, y ayer ustedes lo enfatizaban en la noche, que tiene muy poco fortalecimiento en la parte de prevención, y yo creo que es como las cárceles. Y capacidad de decisión, lo hablábamos ayer también. Eso se llama liderazgo, pero miren, aquí este momento es otra vez, ¿verdad? Llegó la patoja embarazada y todo el mundo se puede alegar que sí, vos tenés la culpa, que vos tenés la culpa y que vos no la cuidaste bien, pero vos nunca estabas presente en la casa, y entonces esa es la discusión. La patoja ya está embarazada, pues, o sea, discutir ahorita es querer encontrar un culpable. Ahorita mejor esta discusión, ¿verdad? Es que en el Congreso, sí, pero entonces ahora yo le pregunto al Congreso y le tiro la chaburita al Congreso, ¿qué van a hacer? Vamos a fortalecer el sistema, digamos el sistema Insibume, vamos a fortalecer la gestión preventiva de Conred. Además, ¿qué haces con gente que no quiere salir de un lugar? Ayer ponían ahí por cerca de la zona 18, ahí por la casa, el puente de Belice, ¿verdad? La gente que vive bajo el puente de Belice. ¿Cómo se hace todo esto? Las formas preventivas. Y siempre lo tenemos en invierno. Entonces, aquí de regreso al Congreso. O sea, ¿qué van a hacer? Porque lo que quiere el Congreso ahorita parece que quiere encontrar un culpable. Yo creo que hay que separarle, quitarle al Congreso y más a los diputados este tema, porque van a querer buscar un rédito político de cada una de estas cosas. Pero lo que sí es válido es ver
voltear a ver a Conred si Conred es lo que necesitamos en este momento para evitar este tipo de tragedias? Posiblemente el modelo de decisión centralizada ya no funcione. Es posible. Posiblemente. Hablábamos ayer de por qué el alcalde tiene que ser el Exacto. representante de Conred en los municipios. Entonces nuestra expectativa es que el alcalde sea vulcanólogo, que el alcalde sea alcalde, que el alcalde sea también, sea digamos un súper conocedor. No. Queremos ver cómo está la rotación del personal en Conred. ¿Quiénes son los que Es que, integran miren, ese personal en Conred? Miren que Ese personal así que debe como- ser técnico. Así como les estaba leyendo hace un rato, digamos que la línea del tiempo de los boletines de Insibume es igual de interesante de hacer un análisis de la línea del tiempo de la información que fue publicando Conred durante la mañana o durante el transcurso del domingo. Porque cuando el Insibume le informa a las 6 de la mañana que hay hoy actividad del volcán de fuego y digamos que alerta a la zona de Yepocapa, Conred activa a quien me imagino es su técnico de observación de campo, técnico de campo de la Secretaría Ejecutiva, Wotzbeli Suárez. Y hay varios mensajes o varios informes que realiza esta persona, Wotzbeli Suárez, y que tienen diferentes horarios. Por ejemplo, hay uno en donde que tiene las 9 de la mañana. Ahorita les digo exactamente la hora. 9:21 de la mañana del domingo. Se realiza monitoreo en Aldea El Rodeo y Comunidad La Reina, El Rodeo, que es la más afectada, con personal de la coordinadora local para la reducción de desastres. ¿Quién preside o quién dirige, mejor dicho, la coordinadora local para la reducción de desastres? El alcalde del municipio. Y entonces dice, no se registra caída de ceniza. Fuente, Wotzbeli Suárez. O sea, esta persona, Wotzbeli Suárez, es el delegado de la Secretaría Técnica o Ejecutiva de Conred en el terreno. Pero quien está llevando a cabo la evaluación de la situación es la Colred, la coordinadora local para reducción de desastres presidida por el alcalde. Eso es 9:21 de la mañana. Y todo esto lo pueden consultar en el Twitter o en los diferentes medios oficiales de Conred. Pero luego dice... Filip, discúlpame. Ok, eso se puede leer ahí. Va. ¿Y qué significa todo eso? Pues, espérame, déjame. ¿A qué horas entraron los patogos al motel? Déjame llegar. Eso es lo que queremos ver. 11 de la mañana. La otra está embarazada. Pero es que aquí es donde viene la clave. 11 de la mañana. A esa hora el Insibume ya había alertado que había una erupción fuerte, pero otra vez, el Insibume me había dicho, póngale atención al occidente, a Yepocapa. A las 11 de la mañana, 11:01 exactamente, Conred publica. El volcán de fuego inició su segunda erupción del presente año con explosiones que se elevan o que elevan columnas de ceniza a 6.000 metros sobre el nivel del mar. Esto es sacado del informe de Insibume. Pero ya dice, flujos piroclásticos en barrancas. Por el momento no es necesario realizar evacuaciones. Entonces, Insibume a las 10 de la mañana dice, miren, erupción fuerte, 6.000 metros sobre el nivel del mar. Póngale atención a Yepocapa. Conred, una hora después, dice, sí, tomo el informe de Insibume, estoy monitoreando, no hay razón para realizar evacuaciones. Sabemos por declaraciones de la gerente de la finca La Reunión, que se encuentra más o menos 1,5 kilómetros, 2 kilómetros más al norte de la aldea del Rodeo, que a las 11:30 de la mañana, cuando realmente el equipo de seguridad de esta finca privada evalúa que el volcán está haciendo erupción, se toma la decisión interna de evacuar. Y obviamente ellos habían consultado, me imagino, la información de Insibume y de Conred. Durante las siguientes horas sigue publicando Conred, y a las 12:13, a las 12 horas con 13 minutos, a mediodía, Conred publica: se observan pequeñas avalanchas y flujos piroclásticos que descienden por las barrancas Las Lajas y Honda. Las Lajas es la barranca que ya va a dar, digamos que a la zona sureste del volcán, que digamos que es la que ya empieza a encaminarse hacia donde está La Reunión y más abajo la aldea del Rodeo. Y dice, asimismo inicia lluvia moderada en el lugar. Y aquí la fuente es la unidad de prevención de volcanes de la Secretaría Ejecutiva. O sea, la Secretaría Ejecutiva a las 12:15 ya tenía información de flujos piroclásticos bajando por la zona suroriental del volcán. Y después no pasa nada.
Todavía a la 1 dice, luego del monitoreo realizado en la colonia Las Palmas y Río Cenizas, no sé qué registra caída de ceniza. Se publican una serie de recomendaciones y luego el siguiente boletín es a las 13:45 horas. Este ya lo publica Insibume y dice, esta es la erupción más grande en mucho tiempo que hemos visto. Y esta es la recomendación donde Insibume sigue diciendo, mire, Yepocapa es donde hay que poner atención, pero esa es la primera vez, 13:45, que Insibume dice, menciona, póngale atención al resto de las faldas. Y específicamente dice, por el descenso de flujos piroclásticos, mantener monitoreos en los flancos sur, suroeste, y aquí viene el clave, sureste. O sea, la aldea del Rodeo está al sureste del volcán. Si continuamos la evaluación, básicamente ahí es a las 2:34, el Aeropuerto Internacional Aurora cierra operaciones por ceniza. Y eso lo informa el Centro de Operaciones de Emergencia de Conred. A las 2:48, el informe es, ya no hay caída de ceniza. Pero luego, a las 3:24, la información de Conred es que hay un flujo piroclástico bajando por la barranca de las Lajas en dirección al Rodeo. Entonces, realmente, a ver, ¿qué nos estamos dando cuenta aquí? El Insibume, digamos, en las primeras 7-8 horas de alerta, pasó señalando, mire, occidente, Yepocapa, el otro lado del volcán. Es hasta la 1:45 que el Insibume dice, póngale atención al otro lado. Bueno, había técnicos de Conred in situ evaluando la situación. Habían técnicos en el Rodeo a las 9 de la mañana y a las 10 de la mañana. Dijeron, aquí no hay nada, no está pasando nada, hay una leve caída de ceniza. Pero digamos que donde se ve la diferencia es la toma de decisión, porque realmente los técnicos de Conred empiezan a preocuparse por la situación de la zona sureste del volcán a partir de la 1:45, 2 de la tarde. Para esa hora, una finca privada ya había tomado la decisión su unidad gerencial de evacuar. Mientras que aquí, digamos que el técnico está diciendo estoy poniendo atención, pero quien debe de empezar a tomar la orden es el Comité Local de Reducción de Desastres presidido por el alcalde, y el alcalde no aparece en esta situación. O sea, ahí es donde se ve un poco la disfuncionalidad del modelo. Y por eso mi pregunta es si el modelo centralizado, como lo tenemos, es el mejor. Sí, yo creo que por eso me están increpando que por qué regresar la Cholita al Congreso. Sencillo, ellos tienen que aprobar presupuesto. Y una vez aprueben presupuesto, entonces sí vamos a tener el fortalecimiento de Insibume y el fortalecimiento de las partes de prevención. Hacemos una pausa y seguimos con este tema, la etiqueta de la noche. Está muy bueno el debate aquí. Está muy bueno el debate. Seguimos con esto. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Enfrentados. Una pequeña aclaración. El COMRED, la Coordinadora Municipal de Redacción de Desastres, es la que preside el alcalde. Mi confusión era la COLRED, la preside el líder comunitario o, en su defecto, el funcionario de mayor autoridad en esa comunidad. O sea, ahí es donde hablábamos un poco el problema de ayer, que en el terreno se depende de la organización existente para tomar la decisión de evacuar. Bueno, antes de continuar con este análisis interesante, vamos a hacer un enlace con nuestro director Haroldo Sánchez para conocer los temas de esta noche de Sin Reservas. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Hoy en Palabras Sin Reservas, la defensa de la Constitución debería de ser con el bienestar de la población y no con el rechazo del combate a la corrupción. Además, hablaremos de qué podría pasar si el material volcánico se une con la lluvia de estos días. También haremos un recorrido por Sololá para conocer a un escultor de 93 años, un lugar que guarda la historia del lago de Atitlán y a algunas de las emprendedoras del mercado de artesanías en Atitlán. Y al cierre, por primera vez en el Museo Ixchel, se crea una sala de exposición temporal que muestra la exposición de piezas únicas de la indumentaria masculina. Esto y mucho más a las 11 de la noche en punto. Regresamos con los mejores analistas de la televisión nacional.
Muchísimas gracias, Haroldo. Continuamos con el análisis y bueno, otro tema que también generó polémica este día fue la noticia que en las aduanas con El Salvador, bueno, no pudieron ingresar 4 camiones. Veamos las imágenes en este momento de cómo estos camiones cargados con 15 toneladas de víveres y ropa para los damnificados del volcán de fuego, pues no tuvieron otra opción más que regresar, no pudieron ingresar al país. Estas imágenes de gente bien intencionada, hermanos centroamericanos que no dudaron venir a ayudar, no pudieron ingresar y la embajada de Guatemala en México cerrada, ¿verdad? Porque eso lo estaban reportando también desde, o sea, sin recibir. O sea, hay otras cuestiones allegadas a este proceso. Precisamente la vergüenza que estamos pasando, precisamente esa ayuda y que nos venga y que no pueda pasar es porque tiene que haber una serie de pases que tendrían que activarse, y por eso no estoy muy seguro del sistema, todo el sistema centralizado. Me dicen aquí, pues, el sistema de información tiene que ser centralizado, pero la ejecución descentralizada. Esa en todo caso sería la lógica del call ready, el home ready y todos los que están ahí. Pero yo creo que... ¿Qué está pasando con esto? En términos de nosotros guatemaltecos, tenemos que primero disculparnos con los hermanos, agradecerles y disculparnos con los hermanos salvadoreños. Qué vergüenza si ellos traen ayuda. Hace unos momentos publicó la Superintendencia de Administración Tributaria un comunicado referente a esto que también abre muchas interrogantes. Dice que no se ha recibido una orden, un protocolo de la Cancillería para abrir el paso a estas donaciones. ¿Qué está pasando? No estamos enterados que estamos en una crisis en este momento. Otra vez el sistema centralizado. Ahí tenemos mucho de lo que están también publicando. Pero tal vez si podemos tener, no sé si podemos tener ahí el comunicado de la SAT. Es que sí, digamos, se le ocurre al presidente, que al final es el jefe de la ministra de Relaciones Exteriores, y entonces se libera un protocolo que entonces le pide a la SAT la apertura y esto es la solicitud internacional de ayuda. Es hasta que haya una solicitud internacional de ayuda que podemos rezar. Y yo, cuando estábamos discutiendo en la tarde ya el tema, no había salido lo de la SAT, les recordaba que en muchos casos, y aquí vamos otra vez a Ágata, vamos desde el MICH y todo eso, hemos tenido casos que ayuda internacional, ¿verdad?, se ha quedado en aduanas. Hemos tenido granos que han agarrado gorgojo, hemos tenido medicamentos que han caducado porque no pudieron entrar al país, y no era venta, no era comercio, era ayuda. Y eso es lo que está pasando ahora con creo que fue una colecta que hizo una radio católica muy escuchada en El Salvador, y pues ellos muy colaboradores, pero no pueden pasar. Dice el comunicado: con lo anterior, el servicio aduanero podrá realizar el proceso de ingreso de donaciones atendiendo los parámetros que establezca la CONRED, quien es la entidad competente para recibir y definir las mercancías que serán aceptadas para atender la emergencia por la cual se decretó el estado de calamidad pública. Mientras tanto, para las donaciones hechas de manera espontánea por y desde países hermanos, se aplica la normativa correspondiente para cumplir la función aduanera y que la ayuda llegue a los damnificados, pero no está llegando. Es que miren, la SAT, porque muchos dicen, bueno, y pues la SAT, ¿por qué no abre las puertas y deja pasar? Que no se puede. Por ley aduanera, todo producto que llega a la aduana se tiene que reportar. Ya sea que se reporte como un producto de importación o de libre tránsito, o en este caso de donación. Que hay que decirles que los hermanos salvadoreños están informando que eso le pidieron en aduanas a los camiones, y que mucha gente llegó a ayudar para bajar toda la ayuda, casi que tener un inventario de qué ayuda estaba, volverla a subir otra vez y seguir esperando, porque no pueden pasar. Pero eso, digamos, en ese campo, ¿a qué va a entrar, qué no va a entrar? Por lo menos el inventario se tiene. Y porque para que la aduana, digamos que, porque esta donación obviamente no trae una factura, no trae pólizas de importación, es decir, no hay documentos de respaldo, es una donación. Entonces, para que la aduana deje ingresar esos productos, se activa entonces el protocolo no tengo el nombre exacto, pero es el protocolo para recibir donaciones en momentos de emergencia. Pero ese protocolo se inicia con un acuerdo del Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde el Ministerio de Relaciones Exteriores hace la solicitud a los países de la comunidad internacional
a que por favor apoyen al Estado de Guatemala en medio de una crisis, y la CONRED entonces define ciertos parámetros. Por ejemplo, ¿qué necesita? Alimentos, necesita ropa, medicamentos, etcétera, etcétera. Todo esto se hace porque, es que miren, muchos de estos controles son productos de malas, digamos que de malas experiencias del pasado, porque hace muchísimos años, si no estoy mal, hace como 15, 20 años, hubo denuncias que entraban productos de contrabando reportados como donaciones humanitarias. Pero no en momentos de crisis. Correcto. Entonces, no eran momentos el volcán hizo erupción, o tuvimos un huracán o una tormenta. No, huracanes en realidad no hemos tenido. Lo que hemos tenido son tormentas tropicales. O hubo un terremoto. No era que entró como donación a Guatemala así. Y de hecho hasta había... Entonces, a partir de eso... Había una organización... A ver, dice un mensaje que nos envían, que aseguran que la CONRED, bueno, que es de un trabajador que pidió su anonimato de la CONRED, dice que los protocolos establecen que la ayuda se puede recibir si se declara una alerta roja a nivel nacional. Sí, pues. Eso es lo que envían de este mensaje. Pero SAT ha mandado a decir, y eso lo dice el comunicado claramente, que si no se ha lanzado como un SOS internacional, ¿verdad?, de ayuda, un llamado de auxilio para que traigan ayuda, que eso lo activa el Ministerio de Relaciones Exteriores, que entonces no puede dejar pasar algo. Mientras tanto, la necesidad está. Mientras tanto, tenemos... O sea, este es un excelente ejemplo de un problema de gestión que tenemos en todo este sistema. Porque esas son las cuestiones que automáticamente debiesen entrar en actividad ya desde el mismo domingo. O sea, eso no, digamos, ahí no, ya los de aduana para eso están preparados, ellos ya saben qué hacer con esto. Pero como no tienen orden y dejarlo pasar, no sé, de que los pueden culpar de contrabando o de lo que... A ver, hablábamos en el corte que somos un país altamente vulnerable, que estas situaciones realmente, aunque muchas de ellas no se pueden pronosticar o anticipar, sí vemos en el horizonte que es muy probable que suframos este tipo de fenómenos naturales y desastres. ¿Por qué entonces no se automatizan este tipo de cosas, este tipo de decisiones, este tipo de pasos, esta burocracia que parece entorpecer la buena intención y ayuda que viene desde diferentes lugares? Lo hemos visto, hemos saludado, nos hemos sorprendido de la solidaridad de los guatemaltecos, de los hermanos centroamericanos, de los hermanos mexicanos ante esta tragedia, pero aún hay momentos en donde se obstaculiza este flujo de ayuda por... Lo hablábamos acá, modelo, gestión, protocolos, qué pasa con la información que tenemos presente, se está distribuyendo bien. Veíamos ayer cómo esta evacuación en Escuintla pues se realizó de forma desordenada y los pobladores estaban envueltos en un pánico. Veíamos los rostros de los pobladores que salían huyendo de los albergues. ¿Qué está pasando? Si Guatemala es un país vulnerable, no nos estamos preparando, no nos estamos anticipando a esas situaciones. Es que luego hay otro elemento más y que aquí Carlos nos lo recuerda. La ley marco del Sistema Nacional de Seguridad le asigna al Consejo Nacional de Seguridad y a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. Que la escuchamos por otras noticias, ¿no? Por el tema, se recordarán cuando andaba evaluando si la CICIG era por el tema de CICIG escuchamos el Sistema Nacional de Seguridad. Una de las funciones que existía. Sí, correcto. Pero digamos que una de las funciones es elaborar el Plan Estratégico de Seguridad. Y dentro del Plan Estratégico de la Seguridad, esto está artículo 2, habla de la agenda de riesgos y amenazas. Entonces, a ver, si somos, Estuardo sabe el dato con más exactitud que yo, pero si somos el cuarto país con mayores riesgos naturales en el mundo, con una vulnerabilidad, porque no solo porque estamos en zona volcánica, en zona sísmica, sino en zona también de huracanes y de tormentas tropicales. Si se sabe que somos un país en situación de riesgo, la agenda de riesgos y amenazas debe de tener como uno de sus ejes centrales precisamente los riesgos asociados a fenómenos naturales. Y obviamente aquí es donde entramos a una discusión similar a la que teníamos ayer. La CONRED. La CONRED, por la ley marco del Consejo Nacional para la Comisión de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, se le faculta hacer evaluaciones sobre áreas inhabitables. Y digamos que la ley establece
que donde la Conred, o en aquellas áreas donde la Conred determine que son zonas inhabitables por el riesgo que representan, no se puede habitar, valga la redundancia. Pero no me dice quién ejecuta esa normativa. En teoría le recae a las municipalidades. Las municipalidades no tienen la capacidad para hacer efectiva esa normativa. La tenemos, digamos, con el alcalde aquí, porque al final es la autoridad local, es a quien va. Creo que muchas veces todas esas cuestiones y el plan de seguridad estratégico y se meten a que la comisión y la subcomisión, todo eso, lo único que hace es acrecentar lo que estabas diciendo, Ben, una burocracia que al final es pedirle que al CIEMPES mueva la pata 26 del lado derecho y la pata 43 del lado izquierdo. Cuando cuando crisis se empieza a avanzar moviendo todo. A ver, hay un mensaje que dice: existe un manual de ayuda humanitaria y el reglamento establece cómo se da la cooperación en ayuda humanitaria, pero las autoridades siempre se brincan estas trancas. Bueno, siguen este tipo de mensajes. Vamos a una pausa, la etiqueta SF Enfrentados. Muchos mensajes. Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta SF Enfrentados. Analizamos este cruce de señalamientos entre Conred y el INSIBUME, pero también el flujo de la ayuda humanitaria y cómo han existido algunos obstáculos para ingresar este tipo de ayudas desde países vecinos, países que han respondido al llamado de emergencia y de crisis luego de la tragedia en el volcán de fuego. Decíamos en el corte, hace falta una automatización de este tipo de trámites, donde yo creo que lo tenemos que debe ser más expedito, porque cada hora que pasa son vidas. Son vidas, sí. Yo creo que lo tenemos que repensar y no hemos estado... Si seguimos, vamos a ver, Conred viene de un modelo muy antiguo, y hay que decirlo también, con toda la tecnología que tenemos ahora y los medios de comunicación y los niveles de comunicación que tenemos, creo que podemos hacer cosas, las cosas se pueden hacer mucho mejor. Y una pregunta que yo sé que a muchos les puede sonar hasta extraña, pero no es que se hace en muchos países donde entran ya las especialidades. Por ejemplo, en el corte decía que países que tienen, digamos, solo un grupo especializado, y ahí entran las universidades y entran grupos técnicos, ¿verdad? Especializado, por ejemplo, solo en el área de volcanes y solo en el área de sismología y solo en el área de... nosotros por esa cosa de la economía, ¿verdad? Porque siempre dicen, no, es que es mejor tenerlo todo junto porque sí se economiza, pero nuestra disque economía nos viene saliendo carísima, nos viene saliendo vidas, ¿verdad? Y el repensar también de Conred, ¿es este el modelo que nosotros necesitamos? Es que el mismo debate lo tuvimos con Agatha y el mismo lo tuvimos con Michi y el mismo lo tuvimos, y yo tengo 53 años y por eso le digo que fue el mismo debate que teníamos ya hace años. Entonces no puede ser que esto no nos deje la gran lección de si los sistemas que tenemos son lo suficientemente fuertes, tienen garra, tienen colmillo para entonces, por ejemplo, lograr una evacuación, pero no una evacuación masiva, o tiene que participar el alcalde. Es que todo eso sí lo tenemos que repensar. Y al mismo tiempo, lo urgente es qué vamos a hacer con esto, y que siga la ayuda, y agradecemos a miles y miles y miles de guatemaltecos que todos los centros de acopio, ¿verdad?, han estado y van a seguir muy activos, pero en el futuro, a mediano plazo, a largo plazo, ¿a qué casa van a regresar ellos? ¿A qué terreno? ¿Qué se va a comer? ¿Dónde se va a construir una escuela ahí? O sea, todas esas preguntas que tenemos ahorita que sí tenemos que responder, y tenemos que responder ya. Posiblemente desde el plano privado empiece otra vez, como ha sucedido y sucede la mayoría de veces en Guatemala, a dar soluciones, ¿verdad? Pero entonces, ahí la pregunta es, ¿de qué tenemos o para qué tenemos el Estado? ¿De adorno o de estorbo? ¿O de qué lo tenemos? Entonces, sí tenemos que sentarnos, repensar esto, precisamente por el mapa que en teoría esa comisión el CAS, el Sistema Nacional de Seguridad, el CIS y el CUAS, ¿verdad?, tienen que hacer, y sería bueno ver ese mapa.
Es que ese mapa sería bueno porque en teoría de ese mapa emana entonces la forma y la conformación de un sistema de reducción de desastres, ¿verdad? Y en teoría de eso también hay una ley que tiene la jerarquización en la que entran entes locales a participar. ¿Eso nos está funcionando o no nos está funcionando? Si no nos está funcionando, cambiémoslo. Bueno, otro aspecto en donde hemos visto que se evidencia que hay una falta de, digamos, de confianza de lo público cuando se manejan este tipo de crisis es al momento de reunir víveres, medicina para los damnificados. Hemos visto cómo muchas personas llaman incluso acá a la redacción de Guatevisión para buscar una ruta alterna y llegar al lugar porque no confían entregar los víveres al Estado. Dicen ellos, no quieren entregarle esto al Estado, sino que quieren llegar al lugar para que su donación sea entregada a la persona indicada. Esto también nos evidencia que hay una falta de confianza, una falta de credibilidad de que las cosas se estén haciendo bien y de forma eficaz desde lo público. Ahora, yo sí creo que lo público debe fortalecerse y debe ser eficaz para este tipo de situaciones, porque para eso está el Estado. En estos momentos es que debe de responder y debe de ser eficaz, no debe ser burocrático. Saludamos y son bienvenidas todas las iniciativas privadas que también se unen a este esfuerzo, pero no puede en ellos recaer el peso de rescatar la situación. Y estas duran también, claro. Yo te hablo de 3, digamos, un mes aquí hacia adelante. Después, pero lo permanente, ajá. Sí, esto es lo urgente. Atendemos lo urgente y no podemos dejar lo urgente. Dios guarde, hay niños y hay ancianos y hay gente que tiene necesidad y tenemos que seguir, ¿verdad? Pero lo importante es, después del albergue, ¿qué? Que esa es la pregunta y esa es la pregunta que en todo caso ese sistema que estás diciendo que el Estado fortalecido y todo tendría que coordinar. Es que, digamos, nosotros tal vez entendimos mal que coordinar es ejecutar. Y posiblemente ahí nuestra equivocación en términos de que lo haga el Estado, que lo haga el Estado y que lo haga el Estado, posiblemente no es por ahí el camino. Porque la experiencia después de, mira, tantos años, ya nos mostró que la cosa no funciona muy bien por ahí. Es que, y mira, yo quiero poner ejemplos, porque a veces no es que es el tercer mundo, no. Pero mira, Japón también lo agarró un tsunami. Por ejemplo, los japoneses muy educados, muy disciplinados. Cuando hablas que el Estado debe de coordinar, los agarró un tsunami. La mayoría de víveres están viniendo desde la población que está ayudando. Bueno, entonces ahí el papel del Estado es coordinar de forma ágil y canalizar esta ayuda, no estos obstáculos que están sucediendo en las aduanas. Miren, fíjense que con todo esto que ha pasado, digamos que ya conforme los días van transcurriendo y digamos que ya se puede hacer un análisis un poco más frío de las cosas. Se me ha venido a la mente una historia que me contaba hace un par de meses una residente del área de Florida. Se recordarán el año pasado, Florida se vio afectada por un huracán, no me acuerdo exactamente el nombre, pero que era el huracán más grande que tocó tierra en Florida. Y la Conred de Estados Unidos, que se llama FEMA, FEMA, cuando por ejemplo me contaban cómo opera, ahí es donde nos damos cuenta que estamos a años luz. O sea, que digamos que una cosa es tener un Estado débil, desfinanciado, otra cosa es que cuando nos comparemos con los países disfuncionales, nos damos cuenta que de verdad aquí estamos en trapos de cucaracha. Por ejemplo, en ese caso, desde el momento que el Instituto de Huracanes empieza a monitorear el huracán, empieza a emitir alertas. Cuando llega a la conclusión que, mire, esto viene, ¿sabe qué le dice a los residentes? Le dice, miren, evacúen todos, váyanse. Pero aparte de eso, si usted evacúa, cuando usted regrese, le vamos a reconocer los gastos de hospedaje y de traslado. Porque yo quiero que evacúe, yo lo quiero incentivar a usted, ciudadano, que evacúe. Y básicamente se le dice, mire, si usted se queda bajo su responsabilidad. Y si usted llama a los servicios de emergencia, no lo van a ir a atender. O sea, la capacidad institucional instalada para sacar a la gente, para darle los mecanismos financieros a las personas para evacuar, para decirle, mire, váyase, si usted se queda, es por su responsabilidad. Eso contrasta con un sistema en donde se pasan 8 horas. Evacuamos, no evacuamos. Yepocapa al otro lado. Mejor esperemos. Si hay una erupción bien fuerte, pues no evacuemos. O sea, estamos a años luz.
Y todavía cuando quien toma la decisión a nivel del comité local, pues no necesariamente es una persona experta en el tema. Muchas veces la forma como está diseñado el modelo de gestión de riesgos le encarga a personas que no necesariamente tienen el expertise en temas de administración de riesgo la toma de decisiones in situ. Y entonces esto es lo que ahí es donde nos damos cuenta varios elementos. Primero, el modelo de gestión de riesgos está obsoleto. Segundo, y ese es un comentario recurrente de los televidentes, aquí prácticamente a cada gobierno le podemos hacer un rastreo de cuál fue la catástrofe que nos tocó vivir en cada gobierno. Y pareciera que hay una discusión en los días posteriores a la catástrofe de que sí, que falló, que se hizo mal, que los cambios, que quién tiene la culpa. Después de la ofensiva del 2015, pues ya vimos que se procesó a las autoridades de Santa Catarina Pinula por el tema del Cambrai. Y ahí se queda todo, ahí se muere. ¿Sabes? Pero no cambió el sistema de reducción de desastres. No hacemos un planteamiento del modelo de gestión de reducción de desastres. Sí. Segundo, el tema de elaborar una agenda de riesgos y amenazas reales. Por ejemplo, ¿cuántas veces, tanto con el Cambrai como ahora, hemos escuchado la idea del ordenamiento territorial? Es que miren, sencillamente hay áreas que no son aptas para la vida humana. ¿Por qué? Porque están en barrancos, porque están cerca de ríos o cerca de zonas de inundaciones. Pero anda a decírselo a la gente que vive ahí, vamos a ver. Pero hay que ofrecer alternativas. ¿Cuál es la alternativa? La pregunta es ir a dónde voy. Y ponías el ejemplo, por ejemplo, de la Florida, pero contrario a aún Nueva Orleans, que fue lo opuesto. En Nueva Orleans se le con todo el poder y primer mundo y lo que querrás y pisto que tengan, Nueva Orleans fue un desastre. Sí. Ya, eso todavía. Y fue un desgaste para la administración. Fue un desgaste y esto tuvo consecuencias políticas impresionantes, una discusión. Pero miren, por eso repito que nosotros, pues más pequeño, menos gente, eso sí, con riesgos más altos, sí tenemos que repensar esto. No sé si centralizado es el modelo, no sé si descentralizado. Hay que debatirlo, hay que discutirlo, debatirlo, pero hay que fortalecerlo, y fortalecerlo pasa por el Congreso porque sí tiene que asignarle recursos. Y luego el otro elemento que creo que es algo que vamos a tener que investigar con más profundidad conforme los días vayan pasando. Hay una serie de denuncias que hablan que Conred, que históricamente había sido una institución técnica, que se había, digamos, salvado de los vaivenes políticos. Fantasmas. Por ejemplo, hoy en la citación del Congreso, pero digamos que también se ha oído en otros espacios, se dice, es que lo que ocurrió es que aquí hubo muchos cambios que se dieron por compadrazgo. No le quiero dar validez al comentario todavía. Creo que es algo que hay que investigar con más profundidad. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Estuardo, Philip. A usted muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos mañana.